primer bloque, en la primera hora, que Edmundo presente lo que hace, lo que está haciendo, cómo ve, cuáles son los desafíos del área en el marco del proyecto de esta facultad. Ustedes que les puedan hacer preguntas. Y en el segundo módulo vamos a hacer lo mismo con José Pedro para que comparta con ustedes su historia, cómo lo hace, cómo son dos personas, dos chilenos, dos jóvenes que partiendo desde Chile llegaron a poder desarrollarse en el extranjero. Estamos esperando que se integre Edmundo, que me dijo que se incorporaba en algún momento más. Si no, lo que podríamos hacer, José Pedro, tú estás ahí, ¿no es cierto? Perdone, sí, estoy acá. Sí, mira, porque acabo de mandarle un WhatsApp al mundo que estaba terminando algunas cosas y se conectaba. Si no, lo otro que podemos hacer que pudiéramos partir con tu presentación. No sé, pues como ustedes prefieran. Es más que nada, yo ya les dije a toda la familia acá, oye, voy a estar presentando a las 5:30. Sí, entonces esperemos un momento, ¿por qué no, antes de partir, le cuentas un poco de tu historia, cómo te formaste, cómo llegaste a Estados Unidos, qué es lo que estás haciendo ahora, y la parte clave, lo entretenido, lo cuentas en el segundo bloque. ¿Ah? Bueno, la versión corta, bueno, ahora no estoy en Estados Unidos, volví a Chile a fines del Volviste a 2018. Chile. Ya. Sí, volví a Chile, pero viví allá en Estados Unidos por 6 años. 2 años estuve haciendo un programa de posgrado en desarrollo de videojuegos en Texas. Después de ahí estuve 2 años en Utah, por los mormones ahí, trabajando en Disney Interactive. Ya. Trabajando haciendo videojuegos para Disney, que era la franquicia Disney Infinity. Y después estuve en Activision trabajando en esta otra franquicia, Call of Duty. Oye, ¿cómo fue videojuegos. esa experiencia, José Pedro? ¿Cómo fue estudiar y después de quedarte a trabajar en Estados Unidos? Antes que nos cuentes concretamente lo que hiciste en Disney y en las otras empresas que trabajaste. Ha sido... no, fue una experiencia súper, súper buena. O sea, estar ahí con gente de todas partes del mundo, trabajando ahí en un mismo proyecto. O sea, eran equipos de muchas, muchas personas. En Disney y también en Activision éramos por lo menos 300 personas trabajando todos en el mismo videojuego. No, increíble. Después nos cuenta cómo se hace. Mira, se incorporó el mundo. ¿El mundo me escucha? Yeah. Porque ahí está. ¿El mundo? Porque lo vi que llegó ahí. ¿Ah? Está dentro de los participantes, pero no, ahí está. Ahí Hola, estoy. el mundo, ahí estás como presentador. ¿Ah? Sí, de hecho estuve escuchando ya hace unos 10 minutos, que lo vengo escuchando, digamos, me conecté, pero no había encontrado dónde habilitar el micrófono, que ya lo encontré y les puedo hablar. Perfecto. Ahí te mandó Oye, el mundo. creo que a las 4, ahora 2 minutos antes de partir, de que ya había podido entrar, así que estoy aquí disponible. Sí. Oye, el mundo. Qué bueno, yo había partido conversando con José Pedro, después vamos que está presente en tu presentación. José es un diseñador. Tú eres diseñador, José Pedro, ¿no? Sí. Sí, que después te desarrollaste en Estados Unidos. Y la idea, Edmundo y José Pedro, es que ustedes puedan contar su experiencia. Los dos han trabajado fuera de Chile. En el caso tuyo, Edmundo, que te conozco hace muchos años, cómo a partir de los estudios, del proyecto que tú hiciste cuando terminaste la carrera, partiste a Estados Unidos. Esta mezcla entre ingeniería electrónica, diseño, animación, inteligencia artificial. ¿Por qué no le cuentas un poco a las personas que están invitadas aquí, que son bastantes, cómo ha sido tu historia? ¿Cómo te has movido? ¿Cómo llegaste allá? Porque uno siempre piensa que esto sucede en otros países, con otras personas, y cómo se puede hacer desde Chile. ¿Ah?
Porque yo Perfecto. aprendí también, yo aprendí, Edmundo, que uno puede o ver cómo otros escriben la historia o escribirla uno. Y para mí, y por eso te invité, tú eres una de esas personas, al igual que José Pedro, que son esos profesionales con ese sueño y esa visión y que se han dedicado a escribir una historia en este ámbito. Y eso lo pongo en el marco de esta nueva facultad que tiene por un lado diseño digital y por otro industrias creativas. Nos gustaría que en ese contexto tú nos cuentes. Perfecto. Sí, yo había preparado una presentación también, entendiendo que a mí me toca exponer en esta primera fase. Sí, eh, sí. y por otro lado, bueno, contar un poco mi experiencia. Yo efectivamente soy ingeniero civil electrónico, ¿ya? Eh, Soy del sur, en realidad, de Chile, de un pueblo llamado San Pablo, que es ¿Dónde, chiquitito. y Eh, dónde queda el mundo? San Pablo está en la 10ª región, eso está cerca de Osorno, de hecho, ¿ya? Si hay Ya. alguno de San Pablo que levante la mano, porque en realidad es un pueblo muy chiquitito, pero tiene gente muy buena y en general uno se encuentra en varios espacios y muchos lo conocen. Entonces me vine a estudiar a Valparaíso Ingeniería Civil Electrónica, a la Santa María, y después de eso saqué, bueno, mi magíster. Después me puse a trabajar un rato, me tocó trabajar, digamos, con toda la gente, digamos, del área electrónica. Después trabajé también un rato en generación eléctrica, en el que hoy día es Enel. Y después de eso, efectivamente, digamos, tomé la decisión de meterme al mundo de la educación, pero ahí caí en el mundo de la educación, más bien porque me fue, digamos, a crear mi propia compañía, que hoy día es una compañía que está en 4 países, que se llama Cowell. Y cuando me fui a crear esa compañía, la verdad es que en Chile no es tan fácil emprender, por lo tanto me puse a hacer clases en algunas universidades. De ahí llegué, digamos, a Duoc también, a trabajar en el desarrollo del área de innovación y emprendimiento. Ahí conocí a Carlos, estuve por el Duoc por el año 2007, digamos, ahí comencé. Y en paralelo también empujando, digamos, Cowell, que es esta empresa que desarrollamos y que finalmente hoy día, digamos, del año 2015 más o menos en adelante la hemos empujado muy fuerte porque yo ese año básicamente me fui del dúo, pero ya a trabajar fuertemente, a empujar Cowell, y Cowell hoy día básicamente está instalada en Estados Unidos, en Alemania y en Ecuador, además de Chile, ¿ya? Entonces, una compañía que levantó inversión, creció fuertemente, digamos, en términos de valorización y desarrollo de ingeniería, y hoy día ya es una empresa que uno, eh, la verdad es que trabaja en altos temas relacionados con la ingeniería y el diseño. Cowell, en sus inicios, una de las primeras patentes que sacamos era un sistema que permitía generar hologramas en 3 dimensiones. Después de eso pasamos al mundo, digamos, más duro de la ingeniería, todo lo que es visión artificial, y ahí veníamos trabajando con modelos de Machine Learning enfocados a temas de visión artificial, y por lo tanto hoy día nos enfocamos más en esos temas, en la industria de oil and gas, de electricidad, eh, y otras industrias, digamos, en las que trabajamos. Entre eso está salud y educación, digamos, ligado a algunos de los desarrollos que se trabaja con esto. Entonces, un poco eso como resumen, digamos, de mi vida como para presentarme. Oye, Edmundo, te hago una pregunta. Tú que te mueves en este mundo de esta tecnología que ya no es un sueño, es una realidad, inteligencia artificial está en el bolsillo de todos nosotros todos los días, en todas las actividades humanas. ¿Cómo es el tema de inteligencia artificial con todas las tecnologías asociadas, con los temas de diseño, de animación? ¿Cómo lo ves tú? A partir de la experiencia que tú tienes, el aporte que estás haciendo, ¿qué le podrías decir a estos estudiantes o futuros estudiantes de estas áreas en un ámbito Buena, que nos acompaña de manera cotidiana? buena pregunta. Yo primero voy a hacer una definición porque para que se entienda un poquito cuando se habla de temas relacionados con inteligencia artificial, ¿ya? Ya, Y después voy a ir justamente al aporte y a la relación que hay entre el diseño y las aplicaciones que se están haciendo, digamos, en este ámbito, ¿ya? Primero, perfecto. yo definiría claramente cuando uno, por ejemplo, supongamos pensando en Disney,
que va a ser, digamos, parte de la segunda presentación, cuando uno se imagina cuántas familias van en el día a Disney y cuántos participan, en fin, una de las primeras preguntas que se hace el dueño de Disney es, oye, un día como hoy día, un día jueves, ¿cuántas familias vinieron? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adultos? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Eso es básicamente hacer un análisis de lo que ocurrió en un determinado día, ¿ya? Después yo puedo, y eso básicamente es lo que uno denomina como la analítica de un día, ¿ya? Después, si yo avanzo en el tiempo y quiero ver lo que pasó en un mes, ¿ya? O en un año, yo ya lo que comienzo a generar son estadísticas. Y las estadísticas yo puedo sacar algunos parámetros que son representativos, como por ejemplo obtener, qué sé yo, la media, el promedio o la varianza, la desviación estándar. Y en función de eso yo ya me voy dando cuenta cómo es el comportamiento, de cierta forma, de cómo opera, digamos, en este caso el negocio de Disney. Entonces partí de una analítica que después pasó a ser estadística, ¿ya? Y después yo tengo que analizar esa estadística, y cuando analizo esa estadística, yo ahí empiezo a aplicar herramientas de data science, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo comienzo a entender cómo opera la estadística y saco información que es relevante para mí, en este caso como Disney. Ya no entiendo solo cuántas personas vinieron en un día, sino que voy entendiendo gustos y un montón de otras cosas. Resulta que el data science, si bien lo hacían antiguamente las personas, después yo puedo colocar herramientas que inicialmente fueron herramientas de investigación de operación, para optimizar ciertas cosas, o por otro lado, herramientas matemáticas de heurística, que la heurística es construir matemática que está asociada a la experiencia de los seres humanos, pero por otro lado puedo incorporar otras herramientas como modelos más sofisticados que de cierta forma pueden comenzar a aprender solo, y por lo tanto después del data science aparece el machine learning, que es básicamente que hay modelos o algoritmos que pueden ir aprendiendo por sí solos y darte recomendaciones a partir de hacer un análisis, digamos, de la estadística y de la información que tú le entregaste en el data science. Por lo tanto, ahí tú pasaste a hacer machine learning. Y después, un paso siguiente, cuando ya las máquinas pueden ir mejorando por sí solas, y en la evolución de eso, ya pasa a ser inteligencia artificial. Entonces uno puede definir, digamos, para que se entienda qué es la inteligencia artificial, es que uno parte de la analítica, se transforma en estadística, la estadística pasa a ser data science, del data science pasamos al machine learning, al deep learning también, y después de eso ya comenzamos a trabajar con herramientas de inteligencia artificial. Y las máquinas se pueden entrenar de maneras distintas. Uno puede entrenar a las máquinas a través, digamos, de un modelo donde yo le enseño, o sea, un ser humano le está diciendo a la máquina qué cosa es, eh, o por otro lado puedo, en el fondo, hacer que la máquina empiece a aprender por sí sola, ¿ya? Y son distintos mecanismos de enseñanza asociados a las máquinas cuando ya llegas al nivel de machine learning hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, cuando la gente entra en esta duda y dice, ¿la inteligencia artificial es real o no es real? Sí, la inteligencia artificial es real y facilita muchas de las tareas, ¿ya? Y después de eso, digamos, pensando en aplicaciones, hoy día llevado al mundo del diseño, tenemos aplicaciones bien interesantes, por ejemplo, como el mejorar las imágenes en un retail. Por ejemplo, si tú hoy día entras a una página cualquiera de cualquiera de los retail de Chile, pensando, qué sé yo, en un Falabella, Almacenes París, o qué sé yo, Ripley, y tú accedes, por ejemplo, a las páginas web, vas a entrar, por ejemplo, en la zona de zapatos y vas a encontrar que todas las imágenes cumplen con un estándar y los zapatos se ven preciosos, las carteras también, qué sé yo. Y eso es porque antiguamente se utilizaba, digamos, una buena cantidad de diseñadores, por ejemplo, gráficos en este caso, que hacían correcciones de imágenes o hacían, digamos, mejoras en las imágenes o daban ciertas recomendaciones para que se puedan publicar en la web, digamos, imágenes de un buen nivel de calidad que sea atractivo comprarlo, ¿ya? Esas correcciones antiguamente eran manuales, ¿ya? Ahora, de aprender de cuáles eran los pasos que hacía un diseñador para que se hagan esas correcciones de imágenes, hoy día existen mecanismos
de modelos de inteligencia artificial que permiten hacer las correcciones de imágenes de forma, digamos, automática. Es decir, llegan las imágenes y las máquinas de inteligencia artificial las corrigen. Otra de las labores, por ejemplo, que se hace con temas de inteligencia artificial era que una marca te mandaba muchas imágenes y te mandaba zapatos, zapatillas, carteras, distintas cosas, y alguien tenía que clasificarlas en carpetas. Entonces tú decías, mira, estos son zapatos, estas son zapatillas, estos son carteras, qué sé yo, y son de ciertas marcas. Y cuando tú trabajas con una buena cantidad de productos, evidentemente ese trabajo es muy tedioso. Entonces, las máquinas de inteligencia artificial también te ayudan en la clasificación, ¿ya? Esas son tareas, por ejemplo, que hoy día en el mundo del diseño, en el mundo, digamos, del trabajo, la inteligencia artificial ayuda mucho. Entonces, lo que más uno busca es que estas herramientas de inteligencia artificial ayuden en estos temas que son, sobre todo, tareas que son repetitivas, ¿ya? Aquí hay un tema que es importante también de tocar, después de hacer este preámbulo y explicar lo que es la inteligencia artificial y cómo se aplica en algunos espacios de diseño, es que los seres humanos, si bien muchas tareas van a ser reemplazadas, ¿ya? Hay un tema que la máquina todavía no es capaz de tener, que tiene que ver con el criterio, ¿ya? Las máquinas son capaces de ejecutar tareas y pueden aprender a ejecutar tareas, sobre todo tareas repetitivas, pero hay temas de criterio que las máquinas no tienen. Finalmente la máquina da una recomendación, pero el que termina tomando la decisión es el ser humano. Entonces ese es otro tema igual relevante, digamos, de comentar. Y ahí aparece otro concepto, que hoy día se habla mucho, sobre todo acá en Estados Unidos, que se habla de la inteligencia aumentada, ¿ya? Y la inteligencia aumentada es básicamente la suma de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Entonces, el ser humano toma las decisiones en función de recomendaciones y data o información más bien que le entregan las máquinas de inteligencia artificial. No, muchas gracias, Edmundo. Oye, lo que yo veo con lo que tú dices, que en realidad con las nuevas tecnologías que se están desarrollando y con el concepto de esta inteligencia aumentada, que es como la realidad aumentada, la inteligencia por capas que te ayuda a tomar mejores decisiones, obviamente que los diseñadores y las otras disciplinas que interactúan van a tener un campo para tomar mejores decisiones, de mejor calidad, con mayor, yo diría, en los procesos creativos que son los que generan valor. ¿Ah? En ese contexto, cuéntanos en tu empresa cómo ha sido o cómo fue o cómo sigue siendo, cómo hacen trabajo con los diseñadores, Edmundo. Ya, perfecto. ¿Cómo lo ves tú ahora? ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva que estás ahora en Silicon Valley? Cuenta un poco eso que te toca ver de manera cotidiana, porque esos son los escenarios que seguramente los estudiantes que están en este momento en el colegio y que piensan en un área como diseño, animación, ¿cómo ves ese futuro del mundo? Es una muy buena pregunta, porque en realidad el futuro, después de conocer todas estas herramientas, y más allá de conocer solo las herramientas, está el hecho de todo lo que uno puede lograr con el uso de esta tecnología. Y la verdad es que son temas bien soñados, en el sentido que las aplicaciones son múltiples. Hoy día, por ejemplo, siguiendo con el tema, digamos, o yéndose un poco más quizá al mundo de la animación o al diseño industrial, las máquinas te pueden ayudar, por ejemplo, a construir secuencias de animaciones. Por ejemplo, tú le enseñas a una máquina de inteligencia artificial cómo se mueve un determinado animal, ¿ya? Y esos movimientos yo los puedo traspasar a una animación que yo construí, ¿ya? En el fondo, en el mundo, por ejemplo, del diseño industrial, yo hago una construcción, digamos, en 3 dimensiones, en cualquier software que puedo utilizar, Maya, 3D Studio Max, qué sé yo, y yo hago la construcción y después le asigno ciertos puntos que corresponden a los huesos que yo le asigno o lo que va a permitir el movimiento, y después esos huesos yo los asocio a ciertas partes, digamos, de las mallas que yo construí en 3D. Y eso permite, eso se denomina, digamos, en el mundo de la construcción de diseño industrial para simulaciones de máquinas,
o del mundo de la animación, digamos, para colocar esqueletos, por ejemplo, a un personaje, se llaman rigging, que yo asocio ciertos puntos con las estructuras que me permiten establecer el movimiento, digamos, de un determinado animal en 3D o un determinado elemento, digamos, tridimensional del mundo de las máquinas. Eso, la gracia que tiene es que te permite, en este caso, poder entrenar a través de una máquina de inteligencia artificial que conoció un movimiento, poder traspasarlo, digamos, a estos personajes, ¿ya? De tal manera de que los movimientos son más realistas o la máquina puede predecir qué es lo que haría ese animal o esa máquina en diferentes escenarios de acción, ¿ya? Ahí hay un espacio, digamos, de aplicación muy fuerte. Ahora, yo me puedo pegar un salto tan distinto como, por ejemplo, para la aplicación de diseños moleculares, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, acá se habla mucho de la muerte, ¿ya? Si bien uno dice aparece un virus como el COVID y eso en el fondo nos deja lejos de la muerte, pero sin embargo hay muchos temas de inteligencia artificial que se están trabajando que permiten, por ejemplo, adelantarse para la toma de decisiones, en ciertos casos asociados a las enfermedades, y eso tiene que ver con simulaciones moleculares o cosas de ese estilo, donde ahí de nuevo aparece el diseño, porque cuando yo diseño, por ejemplo, qué sé yo, un ADN, el ADN tiene una estructura tridimensional con sus moléculas, sus enlaces, y eso tiene una geometría, ¿ya? Y por lo tanto ahí tengo elementos de diseño que son aplicados, digamos, a la geometría de moléculas, donde hoy día con modelos que efectivamente tienen que ver con modelos de aprendizaje o de construcción, digamos, de simulaciones químicas, yo puedo trabajar en elementos de diseño tridimensional, pero a su vez asociado a lo que ocurre con interacciones de mezclas. Entonces, hoy día el mundo es tan diverso como a partir de lo obvio, donde yo pienso, por ejemplo, en aplicaciones, cuando uno piensa en diseño, piensa probablemente en el diseño de maquinaria, también en la animación, digamos, de personajes, pero por otro lado eso hoy día escaló hasta aplicaciones moleculares, pasando entre medio por el diseño de máquinas de ingeniería o aplicaciones, digamos, de la construcción de diferentes elementos que son útiles para el ser humano. Por lo tanto, lo que yo veo ahí, porque muchas veces la gente dice, oye, la inteligencia artificial va a reemplazar al hombre, yo digo que no, el hombre va a evolucionar y eso va a terminar permitiendo de que uno cree más cosas y eso va a permitir un poco lo que se habla acá también, de que próximamente vamos a estar viajando a Marte, vamos a poder irnos de vacaciones allá o vivir en Marte, ¿ya? De hecho, ya los primeros están vendiéndose, están planificados, que ese es otro de los puntos, digamos, interesantes de la zona de Silicon Valley. Acá los sueños son, desde ese punto de vista, infinito, o sea, no hay límite. El espacio, digamos, el entorno acá que se vive tiene que ver con eso también desde el punto de vista que todos sueñan y trabajan por alcanzar los sueños, y por lo tanto nada termina siendo imposible, ¿ya? Y cuando uno visualiza de cerca la aplicación de estos espacios, evidentemente, y uno ve que funcionan, es que las cosas se tornan como todas posibles, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, el campo de aplicación de la inteligencia artificial, sobre todo en el mundo del diseño, pasa a ser muy amplio también como herramienta de apoyo. Oye, Mundo, muy interesante como lo que plantean. En realidad las fronteras se están corriendo. Uno ve que se están integrando, yo diría, una frontera donde procesos creativos impactan en desarrollos tecnológicos y desarrollos tecnológicos impactan los procesos creativos, la manera como se consigue un producto, un servicio físico, digital. Esos límites de los mundos están cambiando. Y lo que yo he visto del trabajo que tú haces, los emprendimientos que tú has asumido, el trabajo que hace Cahuel es tremendamente importante. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo llegaste hasta Silicon Valley? Fue un proceso difícil, complejo, porque claro, uno dice, mira, llegar a Silicon Valley, levantar una gran cantidad de recursos para armar un proyecto que tiene proyección global que partió, por lo que yo conozco de tu proyecto o el proyecto de título tuyo y de un compañero, en cómo terminó la carrera, ¿o no?
Sí, de hecho es una buena pregunta. La verdad es que yo creo que uno tiene que ver cómo uno va evolucionando en la vida desde el punto de vista del conocimiento que va alcanzando. Yo creo que el estudiar es algo muy importante porque es lo que permite la evolución de cada una de las personas. Y estudiar tiene que ver con hacer algo entretenido, o sea, hacer algo que a uno le gusta hacer. A mí me encanta desde chico la electrónica y tiene que ver probablemente porque yo era del campo, vivía con mis papás y mi abuela, y en el campo no había luz, no había energía eléctrica, estoy hablando de los 4 años, ¿ya? Y me pasa que cuando llego en este caso llego a San Pablo, que es este pueblo chiquitito, una de las grandes cosas que me llama mucho la atención, en el campo usábamos vela, llevo los 5 años porque tenía que entrar a kinder, al colegio, eh, y tú apretas un botón y resulta que se enciende una lámpara y te ilumina una pieza completa, en consecuencia que en el campo tú usabas todo con vela, entonces básicamente a mí me tocó vivir probablemente lo que en el año 1880 por ahí hizo Thomas Edison de presentar la ampolleta como invento, ¿cierto? Y después Westinghouse hace que esto pueda esparcirse a través de la corriente alterna. A mí me tocó vivirlo, digamos, a los 4 años, por ahí por el año 84, donde uno aprieta un botón y resulta que las habitaciones se iluminan. Probablemente eso me marcó de tratar de entender cómo se generaba esa magia, digamos, porque probablemente para muchos niños eso es normal, pero para mí no lo era. Y desde entonces empecé a tratar de hacerme muchas preguntas de cómo se encendía una ampolleta, qué era lo que ocurría, qué era lo que estaba detrás. Y eso me llamó mucho la atención a todo lo que ocurría, digamos, con los temas de la electrónica. Entonces, evidentemente, en esa época compramos unas revistas que se llamaban Crea tu Invento, que justamente eran también. Y con mi papá construíamos, qué sé yo, con una papa, tú conectabas y dos cablecitos y se encendía una ampolleta, entonces podía usar una papa, digamos, como pila, ¿ya? Y eso fue cautivándome y finalmente cuando llego en cuarto medio, eh, entro a la universidad, digamos, a estudiar ingeniería civil electrónica, pensando también en cómo poder llevar a cabo inventos y entender mucho más la realidad. Entonces, de cómo se crean estas cosas. Y después, claro, llego a la universidad, en la universidad me va bien también y empiezo a entender varias cosas, digamos, del mundo técnico. Y cuando tú ya después vas a lugares como Estados Unidos y ves el nivel de desarrollos que hay, efectivamente es algo sorprendente. Ahora, ¿cómo se construye todo esto? Yo estudié en una escuela en el campo, después me voy a un colegio jesuita en Osorno, eh, y tú vas notando diferencias. Yo creo que hay un tema que es crucial, es cómo uno va pasando ciertos desafíos, pasar de una escuela, digamos, a llegar a un colegio, después llegar a un castillo precioso como es la Santa María, eh, y después de eso, en el fondo, tú comienzas a trabajar. Otro de los temas que, por ejemplo, a mí me tocó vivir es el hecho de que en Chile el inglés es malo. Entonces, mi inglés era muy Eso te malo. iba a preguntar, eso te iba a preguntar, ¿cómo te has defendido en el mundo anglosajón? Perfecto. Entonces, mi inglés era malo. Y después de eso, fíjate, cuando tú te empiezas a dar cuenta que así como aprendiste matemática, aprendiste física, cálculo, qué sé yo, el inglés es otra cosa más al final. Y como todo en la vida, es práctica y experiencia. Entonces, al final tú llegas a Estados Unidos, empiezas a relacionarte en el mundo, tienes la necesidad de hablar inglés y por lo tanto, finalmente aprendes inglés, ¿ya? Y lo más simpático de esto es que tú te das cuenta, yo tuve la suerte de estudiar y hacer cosas, digamos, en el último tiempo en la Universidad de Stanford, en la Universidad de California de San Diego, y por otro lado, últimamente estuve estudiando unos temas de inteligencia artificial en la Universidad de Chicago, y evidentemente el nivel de conocimiento que tenemos en Chile o lo que cualquiera de personas como nosotros puede lograr, está a nivel, digamos, o tú puedes llegar al nivel de las personas que están estudiando en el mundo. Entonces hoy día tenemos, en Cabo, en Estados Unidos, tenemos gente, digamos, que trabaja con nosotros, que es de muy buen nivel, y los ingenieros de Chile también alcanzan esos niveles. Entonces, ¿a qué voy y por qué cuento esta historia? Porque yo creo que finalmente el ser humano va evolucionando. Entonces,
se va generando una evolución permanente y tú vas aprendiendo a pasar diferentes etapas, ¿ya? De hecho, yo, por ejemplo, hice el primer levantamiento de inversión, que fueron más o menos $500.000, por ahí por el año 2010, ¿ya? Yo armé un proyecto, un flujo de caja, qué sé yo, pero con ciertos argumentos detrás que lo argumentaba la tecnología, digamos, ¿ya? Había un generador de hologramas que se podían vender, digamos, en distintos puntos. Habían otros elementos de ingeniería que uno lo transformaba, digamos, en negocio y que finalmente, por ahí por el año 2014, comprendí bien, que es el concepto de transferencia, ¿ya? Uno habla de emprendimiento, habla de innovación, pero hay un concepto que es crucial, que tiene que ver con las cosas que uno inventa y cómo esas cosas se transfieren, ¿ya? La transferencia tiene que ver con entender bien la propuesta de valor. O sea, yo de hecho por ahí por el año 2007, cuando creamos el holograma, yo dije, las pantallas planas probablemente van a desaparecer porque toda la gente va a preferir ver las cosas como hologramas. Al día de hoy las pantallas siguen existiendo y básicamente pasa porque seguramente no fui capaz de entender bien en ese momento lo que la gente busca y cómo tú construyes una propuesta de valor. Finalmente tú tienes que ser capaz de entender que la gente siempre tiene necesidades y esas necesidades lo que tú vas haciendo es que las resuelves de distinta manera, ¿ya? Por ejemplo, siempre el ser humano ha tenido la necesidad de enfriar los alimentos para que no se echen a perder, por ejemplo, la carne. Y por el año 800 y antes existía la minería del hielo, por ejemplo. Entonces iban barcos, traían hielo y el hielo se lo vendían a la gente y la gente con eso mantenía sus carnes frías y podían mantener los alimentos. Pero después se inventa el refrigerador, ¿ya? Y cuando tú inventas el refrigerador, ¿qué ocurre? En el fondo la minería del hielo desaparece, ¿ya? Y así van evolucionando en el fondo distintos desarrollos, digamos, tecnológicos. Y efectivamente es lo que va pasando, digamos, yo creo, en la vida de las personas. Antiguamente la Internet era necesaria, hoy día la inteligencia artificial pasa a ser necesaria. Entonces, evidentemente yo creo que la evolución permanente es lo que hace que uno vaya pasando diferentes etapas, volviendo, digamos, al entender el concepto de transferencia. Cuando yo logro entender ese concepto, me doy cuenta que hay un tema que es crucial, que efectivamente cuando tú entiendes la propuesta de valor de las cosas, es lo que te hace que tú desarrolles mejores negocios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda esto, porque creo que es clave y no se maneja. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de cortar el pasto, ¿ya? En mi casa, ¿por qué yo corto el pasto? No es por la acción de cortar el pasto, sino porque lo que yo necesito es que mi jardín se vea bonito, ¿ya? Y una solución es comprar una máquina de cortar pasto, ¿cierto? Pero otra solución podría ser de que viene alguien y me vende una semilla, ¿cierto? Donde genéticamente el pasto no crece más allá de 2 centímetros. Entonces, igual me resuelve el problema y probablemente yo tomo la decisión de dejar de comprar máquinas de cortar pasto y voy a tomar la decisión de comprar la semilla que crece solo 2 centímetros. Entonces, cuando uno entiende ese concepto, es que hoy día existen un montón de problemas con ciertas soluciones y por otro lado hay problemas que no tienen solución todavía y por lo tanto tienes un campo de oportunidad a través del diseño, de la ingeniería, de la creatividad, de proponer soluciones a mejores soluciones, a soluciones que existen para problemas actuales y por otro lado, soluciones a problemas que todavía no han tenido solución. Y yo creo que esa ansiedad por buscar, digamos, soluciones y esa inquietud por aprender es la que efectivamente toda la vida me ha permitido llegar, digamos, a estos espacios de Chile, pasando, digamos, por un pueblito, después a la Universidad de Santa María y después, digamos, irme a Estados Unidos para poder, digamos, seguir creciendo en las cosas. Yo creo que es clave siempre estar buscando nuevas oportunidades y nuevas soluciones y lo más importante, con una actitud siempre muy positiva.
Oye, Edmundo, la idea es después, 5:15, dejar unos 15 minutos para preguntas. Ahí, ¿cuáles serían las recomendaciones, si se pueden llamar recomendaciones, con esta experiencia vivida que tú has comentado, para alguien que tiene que tomar una decisión por un camino? ¿Ah? Si es los procesos creativos, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, a mí me gustaban 3 temas, que algún día te lo comenté. Yo pensé que iba a estudiar ingeniería electrónica, me interesaban los procesos creativos y también los temas de negocio. ¿Ah? Y en esa oportunidad yo opté por un camino. O sea, ¿qué es lo que a mí me pasa ahora? Yo entiendo que tenía esta visión más interdisciplinaria del mundo. Yo pensé muchos años que iba a ser ingeniero electrónico, pero cuando estaba en el último año decidí por procesos creativos. Dentro de esos procesos creativos opté por diseño, que igual uno lo conecta con otros mundos. Entonces, frente a esos caminos que se abren, y más hoy con esta experiencia que tú has tenido, ¿qué recomendarías? Buena pregunta. Han sido muy buenas preguntas, Carlos, para ir ganando, digamos, y transmitir esta experiencia. Yo creo, primero que todo, uno tiene que pensar que la vida es muy corta. O sea, uno vive 80, ojalá 90 años, que es un poco el promedio que tenemos en Chile. Y por lo tanto, no hay tiempo que perder, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que disfrutar los espacios de día, tiene que disfrutar con la familia, tratar de cumplir sus sueños, estudiar, aprender. Yo creo que eso es muy importante. O sea, de hecho, todos los chicos que están escuchando acá y que están viendo, digamos, o están escogiendo, o están en la carrera de diseño, o quieren en el fondo hacia adelante revisar distintos espacios de desarrollo, lo primero que tienen que poner adelante, yo creo, es cuál es mi propósito de vida, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo busco en la vida. Yo creo que primero hay un tema que tiene que ver con llenarte el alma, llenarte la felicidad. Yo creo que hay mucha gente que muchas veces observo, sobre todo cuando he visto lo que pasa en Chile, que hay mucha gente que no se siente feliz. Y la pregunta que yo me haría ahí es, ¿por qué es lo que hace que no estemos felices? Y justamente eso tiene que ver con definir un propósito. Y ese punto es clave en el sentido de que uno tiene que definir o plantear un camino. Una de las cosas que yo siempre hago cada 10 años prácticamente es cómo me veo de aquí a 10 años más. E increíblemente, uno lo anota, yo eso lo anoto, digamos, en un papel y después lo abro después de 10 años, y probablemente es porque te queda en el subconsciente, es que tú más o menos estás siguiendo esa ruta, ¿ya? Entonces, primero, para mí, lo primero es el propósito. ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Qué es lo que me va a hacer feliz, digamos, y qué es lo que quiero lograr? Y lo segundo, dado que tengo un propósito claro para mi vida, lo siguiente es cómo logro ese propósito, y ahí aparecen elementos de cuáles son las herramientas que necesito para ese propósito. Y ahí aparecen herramientas, digamos, asociadas al conocimiento. Hay una ecuación que a mí me encanta que se llama la ecuación de la suerte. La ecuación de la suerte es igual a las oportunidades más el conocimiento. Si yo tengo conocimiento, puedo tomar las oportunidades. Y si tomo las oportunidades, mi suerte crece. Entonces, evidentemente, en la medida que yo voy teniendo conocimiento y voy tomando oportunidades, voy siendo una persona más afortunada, y eso se transforma en una bola de nieve que finalmente te lleva, digamos, a la felicidad. Por lo tanto, lo primero para mí es un propósito. Lo segundo es cuáles son las herramientas con las cuales yo alcanzo ese propósito. Y eso tiene que ver con los gustos, con lo que uno quiere realizar, digamos. Yo siempre quería inventar cosas. Por lo tanto, ¿cuál era la herramienta que a mí me permitía inventar? Eran los conocimientos asociados a la ingeniería electrónica, ¿ya? Y lo tercero, y quizás lo más importante, tiene que ver con que eso tiene que estar asociado con un marco valórico, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, cuando nosotros contratamos a los ingenieros, no basta con que sea buen profesional, sino que además tiene que ser una buena persona, ¿ya?
Por lo tanto, hay temas valóricos que están asociados a diferentes espacios, digamos, de trabajo. Entonces yo, si tú me preguntas cuáles son los tres elementos o los elementos principales que yo propondría, digamos, es primero definir un propósito en la vida, segundo, cuáles son las herramientas para alcanzarlo, y siempre eso con valores, digamos, intachables, porque finalmente el prestigio es lo único que uno tiene para toda la vida. El dinero tú lo puedes volver a tener, digamos, o las buenas situaciones económicas o lo que sea, lo puedes volver a reconstruir si es que tú siempre tuviste un prestigio intachable. Entonces, para mí esas son las tres herramientas fundamentales. El propósito, las herramientas para alcanzar ese propósito sobre una base valórica sólida. Muchas gracias, Edmundo. ¿Te parece que abramos el micrófono por si hay alguna pregunta de las distintas personas que nos están acompañando hoy día en esta presentación, en esta conversa, ¿cómo se llama? En este conversatorio? ¿Ah? Si hay alguien que de alguna de las personas, de los participantes, que quiera preguntarle algo a Edmundo, abrimos el micrófono, tenemos 15 minutos. ¿Ah? Puedes levantar la mano ocupando las herramientas de Collaborator ahí. Ah, ahí está Roberto. Roberto levantó la mano. Roberto. Roberto no. Claudia, tú que nos estás ayudando, no escuchamos a Roberto que levantó la mano. Hola. Hola. No, al parecer los participantes no pueden activar su micrófono, pero han dejado algunos mensajes en el chat. Han preguntado más o menos en qué consiste el arte digital, cómo es el campo laboral. Perdón, ¿en qué consiste la animación digital y cómo es el campo laboral? Buenísima, buena pregunta. La animación digital, yo haría una separación, digamos, en las tres técnicas que nosotros más usamos para describirlo de manera práctica y aplicada, ¿ya? Por un lado está, digamos, como el diseño gráfico y todo lo que tiene que ver con dibujos más bien plano. Después, por otro lado, está el diseño industrial, que está más orientado, por ejemplo, a soluciones de distintos productos y por otro lado, temas asociados a maquinaria, que también son dos cosas distintas. Por otro lado, está el tema asociado con la animación, ¿ya? Y la animación, a mí me encanta la animación, tiene un foco más bien enfocado en la creación de personajes, en la creación de emociones, en la creación de movimientos naturales, ¿ya? Y efectivamente, ahí en los temas de la animación digital, hay un tema que es clave, porque tú tienes que ser primero capaz de transferir lo que tú quieres construir, digamos, en transferir, digamos, a un personaje, temas relacionados tanto con la imagen visual como también atributos de personalidad, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, y analizan cualquier personaje, siempre ese personaje tiene una figura física y por otro lado tiene una personalidad, un montón de atributos que están asociados a cómo ese personaje sonríe, cómo ese personaje, digamos, conversa, y por lo tanto tiene un montón de elementos, ¿ya? Desde el punto de vista del campo, la animación digital hoy día es múltiple, porque tú puedes pensar desde la creación de cortos o películas y temas enfocados en la animación pura para visualizar y entretener, y por otro lado, hoy día hay un montón de herramientas que están enfocadas a temas educativos y por otro lado herramientas como por ejemplo la realidad aumentada o la realidad virtual. O sea, antiguamente la animación se utilizaba para ver películas o ver series o ver cortometraje. Hoy día la puedes aplicar en campos de realidad aumentada, realidad virtual. La realidad aumentada, para definirla, es que tú a través del teléfono miras, por ejemplo, o de una cámara tú miras y ves la realidad propia con una imagen sobrepuesta donde tú puedes interactuar, digamos, con ciertos personajes. Y la realidad virtual es cuando tú te colocas estos lentes, entras en un espacio virtual y puedes tú mismo como persona interactuar en un espacio completamente virtual con ciertos personajes. Ahí nomás tienes solo tres campos de aplicación
que hoy día, sobre todo acá en Estados Unidos, digamos, hay un campo de aplicación enorme en términos de animación digital. Muchas gracias, Edmundo. Claudia, ¿tienes alguna otra pregunta de las que llegan en el chat para hacerle a Edmundo? Sí, muchas gracias, Edmundo. Bueno, otra de las preguntas que nos llegan es, ¿la cantidad de trabajo varía dependiendo de la edad? Esa pregunta la hace Javiera, que dice que pensando en que probablemente se busca personas más actualizadas en la época del diseño. Ya. Sí, este mundo la verdad es que es un mundo bien desafiante. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en el mundo en el que está uno no se puede dormir. Ahora, lo que es muy interesante porque yo hoy día tengo 40 años, pero en realidad todavía me creo que tengo 25. Porque uno permanentemente está estudiando y está aprendiendo de nuevas técnicas, ¿ya? O sea, antiguamente se utilizaban técnicas, digamos, no sé si ustedes han visto el desarrollo de distintas tecnologías que permiten el generar videos o animaciones. Las animaciones son distintas a los videos, ¿ya? Uno parte, por ejemplo, desde este sistema de grabación de sonido y después de grabación de imágenes que crean por ahí por el año 1880 y algo. Después, en el fondo, pasamos a evolución, digamos, de la invención de otros elementos que tienen que ver con elementos de cinta, donde se graban. Después pasamos, digamos, ya a elementos mucho más actuales, donde tú tienes DVDs o temas ya de grabación sólida, como los discos duros actuales, digamos, que no giran, sino que en realidad son dispositivos electrónicos, digamos, de estado sólido. Y efectivamente, eso hace de que, por un lado, las máquinas sean más poderosas y tú puedas desarrollar con eso mayor cantidad de atributos mejores cosas. Y por otro lado, son las técnicas que están asociadas. Por lo tanto, efectivamente, el estudio es permanente, ¿ya? Ahora hay una buena noticia, porque yo les hablaba hace un rato atrás de la muerte, y eso una de las cosas que plantea es que el ser humano va a ampliar su horizonte de vida, o sea, a los 130, 140 años. Por lo tanto, hoy día nosotros no vamos a pasar por solo una carrera, sino que vamos a pasar por un espacio de perfeccionamiento de estudios permanentes durante toda la vida, ¿ya? Ahora, efectivamente, sobre estos espacios de animación o de ingeniería aplicados al mundo de la inteligencia artificial, son exigentes desde las actualizaciones de manera permanente. Porque antiguamente tú, por ejemplo, trabajabas en software que permitían hacer ciertos tipos de cosas. O sea, miren ustedes una película de King Kong del año 90 y miren una película de King Kong de los años actuales, digamos del 2010, se van a dar cuenta que hay 20 años de diferencia en términos de técnicas de aplicaciones, digamos, de técnicas de video, de animación, de distinto tipo. Se van a dar cuenta que hay una diferencia brutal entre lo que se logra hoy día a lo que se lograba 20 años atrás. Y eso tiene que ver con la evolución, digamos, de los profesionales y de las técnicas que se han ido desarrollando. Gracias, Edmundo. Claudia, ¿tienes alguno? Perfecto. Sí, Claudia. Roberto nos pregunta, ¿qué herramientas vamos a ocupar en esta carrera o en las carreras de la facultad? Esa no sé si es una pregunta que me corresponde responder a mí, la dejo sí, a Carlos. Pero ¿por qué no? Pero mira, como tú eres nuestro primer invitado, ¿por qué no cuentas tú, obviamente, cuáles son las herramientas en el caso de diseño, de simulación de productos, en el caso de animación, las que tú ocupas con tu equipo de manera habitual? ¿Ah? Perfecto, buena idea. Hoy día las herramientas que se utilizan, por ejemplo, son variadas. En Cowell nosotros, por ejemplo, utilizamos Maya, utilizamos 3D Max para todo lo que tiene que ver con construcción de elementos tridimensionales, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, tienes todo lo que tiene que ver con el darle vida a estos espacios, donde hoy día un software que ha tomado mucha fuerza es Unity 3D, ¿ya? Unity es una plataforma, digamos, que permite establecer mecanismos, digamos, de control sobre los espacios, digamos, los escenarios y a su vez sobre los personajes, de tal forma de construir videojuegos,
o cosas de ese estilo, que es un campo enorme también para hacer muchas cosas. Por otro lado, hay herramientas también hoy día que tienen que ver con la aplicación, digamos, de la construcción de animaciones o la construcción también de espacios, digamos, también de control, como Blender. Ahí tienes otro software que se utiliza harto, ¿ya? Y después ya en el fondo tienes distintos tipos de herramientas de escultura y cosas de ese estilo, ¿ya? Yo diría que esas 4 que acabo de mencionar son las que más utilizamos nosotros. Por lo tanto, tienes un espacio ahí ya con esas 4 puedes buscar como hartas oportunidades. Ahora, hay otros espacios también, como Morph, que es un espacio para construir caras de seres humanos y jugar con las edades, y a su vez dar distintos tipos de gesticulación, ¿ya? Por ejemplo, si uno piensa en los distintos idiomas, uno de los grandes problemas que resolvió ese software es la gesticulación de la boca de las personas. Nosotros hablamos con muchos fonemas, los fonemas son bastantes, o sea, cada fonema, por ejemplo, está asociado con las expresiones de sílaba con las que uno pronuncia, y por cada tipo de pronunciación uno coloca la boca de forma diferente. Y si a eso uno suma las distintas expresiones, eso te genera a su vez millones de combinaciones para que un personaje pueda expresarse de la manera más natural posible, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hay otros software que se enfocan en esas líneas, ¿ya? Entonces, hoy día tienes distintos temas para trabajar en máquinas, distintos temas para trabajar en personajes y distintos temas para trabajar en temas relacionados con darle vida y control a este tipo de espacios de trabajo y humanidad en el sentido, digamos, de la expresión y transmisión de sentimientos. Sí, ahí lo que uno puede agregar, para ser más preciso en lo que preguntó este potencial interesado, en la carrera vamos a ocupar muchas de las herramientas de la plataforma de Autodesk. Por ejemplo, vamos a incorporarlos al concepto de Multicad, y hay una herramienta que se llama Fusion 360. También hay una serie de herramientas que tienen que ver con entendimiento, con desarrollo de contenido en la línea que tú señalas, ¿ah? Pero gran parte o parte de la base de herramientas que vamos a utilizar en el área de diseño de productos y sistemas inteligentes, también en animación, está con la plataforma que entrega Autodesk, ¿ah? Como para que puedan ver la cantidad de herramientas y prestaciones que vamos a tener y que van a ser complementados con otros paquetes o herramientas que no tienen. También vi si van a ver programación, si las 3 carreras de esta facultad van a tener temas de programación para, yo diría, plataformas web o mobile, pero también introducción a 2 lenguajes que tú conoces muy bien, el mundo, que es R y Python, para poder conectarse con el mundo de los ingenieros. No es que sean grandes programadores, pero sí tienen que tener conocimiento de programación para poder desarrollar aplicaciones de valor y conectados para sacarle partido a lo que tú mencionaste al principio. Los datos no duermen, nos acompañan todos los días y nos deben ayudar a tomar buenas decisiones. Yo estando en el mundo del diseño hace 30 años, para poder interactuar con, yo diría, con gente del área de la ingeniería, tuve que aprender a programar en C, que era la herramienta que yo ocupé en esa época para poder tener esa conexión. Eso lo vamos a tener también en esta carrera, en las 3, cada uno con su foco específico. Excelente, eso me parece muy bueno, porque el programar te estructura, digamos, para entender cómo funciona un algoritmo y por otro lado cómo aplicar estas cosas, así que me parece buenísimo. En esos ambientes acá nosotros programamos también en R, en Python, por otro lado en React, que son plataformas, digamos, para hacer todo lo que es la parte web, etcétera. O sea, hoy día hay un mundo de aplicaciones que cambian año a año. Sí,
Oye, Edmundo, ya está terminando esta primera hora. Quiero agradecerte tu disposición a compartir la experiencia, tu visión, también las recomendaciones que les entregaste a las personas que están participando en esta charla. Estás invitado a quedarte a la presentación y a la conversa con José Pedro Ábalos, que va a tocar el tema más de la animación, videojuegos, ¿ah? Así que estás invitado, te agradezco enormemente. ¿Ah? Espero que cuando se pueda también nos acompañes en Chile, ¿ah? Con alguna de tus presentaciones o conversa. ¿Ah? Claudia, ¿te parece que podamos hacerle la última pregunta a Edmundo para cerrar? Y de ahí partimos con José Pedro. Sí, bueno, Roberto. Sí, Roberto tiene una pregunta. Dice, ¿en esta carrera se tiene alguna relación con los videojuegos? A ver, es que hay 3 carreras. ¿En cuál de las carreras, Roberto? Porque el videojuego tú lo puedes orientar a la entretención, a la comunicación. También tú puedes ocuparlo para visualizar datos del mundo científico o tecnológico, como mencionaba Edmundo en algún momento. Claro, la animación es una muy buena herramienta que tú la puedes integrar. Cuando hablamos de diseño digital de servicio, el servicio es un intangible, ¿ah? Que tiene varias variables, se produce cuando el proveedor y el usuario interactúan en un momento específico, pero también mediados por tecnología, donde muchas veces algunos de los elementos que ha comentado Edmundo se utilizan para ese tipo de experiencia. El diseño de servicios es un intangible, ¿no? Que se llama experiencia y que se utiliza cada día más. Entonces, cada carrera tiene una particularidad donde se complementan con las capacidades de unas con otras. También nos están consultando si la ingeniería en diseño de productos tiene que ver con alguna de nuestras carreras que se van a abrir el próximo año. O sea, una carrera parecida o está en la línea de ingeniería de productos es la carrera de diseño de productos y sistemas inteligentes. Nosotros estamos viviendo en un ecosistema de productos que se interconectan, que hablan entre ellos, que producen datos, que producen, y por ejemplo, yo diría, hay una experiencia que es la casa en base al Internet de las cosas, donde los electrodomésticos y los artículos complementan, entregan información, le recomiendan a la familia, por ejemplo, en función de los alimentos que quedan en el refrigerador y el tipo de alimentación o hábitos de vida que tiene, qué podrían hacer. Y eso obviamente que está cercano a la carrera de ingeniería en diseño de productos. Perfecto, esperemos que le haya quedado claro a Mike. Sí, después si él te manda su mail o podemos interactuar y entregarle más información, igual que todas las preguntas que quedaron en el chat. Ahora quiero agradecerle a Edmundo. Edmundo, muchas gracias por habernos acompañado. Estás invitado a quedarte a la segunda parte. Ahora voy a darle la bienvenida a José Pedro. José Pedro, también te voy a hacer las mismas o preguntas equivalentes a lo que le hice a Edmundo. La idea es que tú cuentes tu experiencia, cómo de Chile partiste, trabajaste en Estados Unidos, cuáles son tus proyectos actuales, cuáles son los desafíos que tuviste en la época de estudiante, cómo ves tu desarrollo profesional después de haber vivido y trabajado en Estados Unidos, pensado desde Chile, etc. ¿Ah? Ahora le damos la bienvenida a José Pedro. Sí, no, gracias acá. A ver. Edmundo, muchísimas gracias. José Pedro. Estar atento escuchando la siguiente presentación. Sí, a ver, me está diciendo que no me deja compartir video. No sé qué está pasando. Parece que todavía no puedo compartir video. Detuve la presentación para que no tengas problemas. Sí. Ya es que aquí ya estoy listo acá con video, presentación PowerPoint y todo preparado, así que... No hay problema. Esperamos hasta que partamos.
Ya, Porque tú me decías que había probado ayer, José Pedro. Sí, había probado y estaba funcionando bien. A ver. Llegó Murphy. ¿Cómo te ha ido ahí? Parece. No sé lo que... ¿Claudia? ¿Sí? Parece que perdimos a José Pedro. ¿Está ahí? Todavía está conectado. José... Sí, sí lo veo, pero parece poder hablar, Ya, a contarnos. ver. Ya, ahí funciona. Ya, José Pedro, ahí te vemos. Ah, ya, ok. Bueno, qué bueno que están ahí todos ahí. Muchas gracias. No sé qué pasó acá, pero bueno, no importa, aquí ya estamos y partamos nomás. Bueno, hola a todos, soy José Pedro Ábalos, bueno, soy ingeniero programador y gracias acá a don Carlos por la invitación. Así que, bueno, aquí tengo una presentación que tiene que ver con mi campo de especialidad, que son los videojuegos. Así que por eso mismo lo voy a compartir ahora mismo. Ok, ahí lo ven todos. ¿Aló? Yo ¿Lo ven? todavía no lo veo, José Pedro. Ahí Ah, parece que sí. ya, ok. Así que, sí, Ahí sí, ahí lo veo. ah, ya, muy bien. Muy bien, por Yo suerte. imagino que lo estarán viendo todos los que nos acompañan ahora. ¿Sí? Ya, pues. Entonces, partamos. Bueno, soy José Pablo y muchas gracias por la invitación. Y aquí vengo a hablarles sobre más o menos de cómo ha sido el tema de los videojuegos en el mundo y viéndolo acá desde Chile y desde Estados Unidos. Así que para eso, primero voy a mostrar, ok, quién soy, qué he hecho, y después de eso va a ser como qué he aprendido, así lecciones que he aprendido a la mala, para que a ustedes no les pase, cuál es el campo laboral que veo, qué oportunidades hay en el futuro y qué tipo de preguntas. Así que partamos. Vamos. Soy el productor cofundador de un estudio de desarrollo de videojuegos que se llama Them Handsome Fellas, o Esos Cabros Buenos Mozos, que está ubicado acá en Santiago de Chile. Primero estudié Ingeniería Industrial en Computación en la Católica, del 2005 al 2011, y después me quise dedicar más al área de videojuegos, que era lo que siempre me había gustado, así que me fui a la SMU, o la Southern Methodist University, en Dallas, a estudiar diseño de videojuegos, en donde me saqué un certificado en diseño de niveles. Eh, Ahora, ¿qué es un diseño de niveles por sí mismo? Consiste en crear una experiencia en el contexto de un videojuego. Entonces uno toma una herramienta, este caso este es un programa que se llama Radiant, que es lo que usa Activision para la saga de videojuegos Call of Duty, y es crear todo lo que va a ocurrir dentro de este mundo, desde cómo se ve. En este caso, oye, yo establecí que quiero hacerlo acá un desierto, con un camión, con esas partículas y esas palmeras que pueden ver, y no solo esa parte, sino también qué es lo que va a ocurrir. En caso de que si, por ejemplo, me alejo, llego a una cierta parte, va a aparecer un camión desde el otro lado del mapa con una trayectoria que yo le defino, y de ahí van a salir, no sé, 3 tipos que me van a atacar y van a estar en las partes A, B y C. Ahora, hay herramientas que son tan complejas como esta, que en general es más como estándar, pero también hay diseño de niveles en más simple, como Super Mario Maker, que se ve en la Nintendo Switch. Pero al final, lo que se crea es la experiencia completa de juego. Es lo que ocurre momento a momento, cada vez que uno juega un videojuego, sea en una cosa por niveles, como Mario, o un mundo abierto, como en este juego que se llama Ghost of Tsushima. Ahí se crea toda la experiencia, minuto a minuto. Entonces es la intersección entre arte
no necesariamente que yo haga los modelos 3D, pero sí crear el ambiente con su tipo de cómo se va a ver visualmente, geografía, programación, de crear, no de necesariamente andar tipeando en código, pero sí teniendo una idea de establecer una lógica de eventos que van a ocurrir y diseño, que es, oye, ¿qué quiero que ocurra en este momento aquí en tal lado, este sector va a ofrecer tales ventajas para el jugador o desventajas? Entonces, en ese nicho de esas tres áreas se encuentra el diseño de niveles. Y después de eso, tuve la suerte de conseguir como primer trabajo en Disney Interactive, que en general se encuentra ubicado en California, pero yo trabajé en un estudio en Utah, en Salt Lake City, donde trabajé en la franquicia Disney Infinity. Esta fue una franquicia que estuvo desde el año 2013 al 2016, la cual tenía personajes de Disney y después llegaron Marvel y finalmente Star Wars. Entonces, tú comprabas el juego y lo que te llegaba era una base USB que se conecta a la consola, que es esa base blanca que tiene en el suelo, y después uno pone personajes. En este caso, por ejemplo, podemos ver a Baymax, el Capitán América y a Ahsoka. Entonces yo coloco a Ahsoka en la izquierda, que es como el jugador 1, aparece el personaje de ella en el juego y yo puedo jugar como ella. Y después si la cambio, por ejemplo, a uno de Obi-Wan Kenobi, aparece Obi-Wan y así. Entonces, este juego, Disney Infinity, tenía dos modos de juego. Uno era lo que se conocían los playsets, que eran aventuras hechas por los equipos de desarrollo, como por ejemplo en donde estaba trabajando yo. Y es lo que se conoce de manera tradicional como un videojuego. Pero también existía lo que se conocía como la Toy Box, o caja de juguete, el cual era un modo en que los jugadores podían crear sus propios niveles con las herramientas que nosotros les dábamos. Entonces, por ejemplo, aquí como pueden ver en la foto de la derecha, yo puedo decir aquí, yo quiero una torreta en este lado basado en la tierra de la fantasía, y después de ahí más adelante quiero que cuando entre en esta área aparezcan dos enemigos por este lado y así. Y después puedo hacer una peliculita con un texto, historia, y es crear todo un mundo que después uno podía compartir online con otros jugadores. Y al final, en un principio, esta idea pegó tanto que Disney decidió contratar a personas de la comunidad que jugaban Disney Infinity para que crearan niveles que después uno podía bajar de manera gratuita por internet. Esto fue lo que se llamaba como el Community Team o equipo de comunidad, y fue aquí donde tuve mi entrada a la industria. Y bueno, yo era el único realmente que era como de especialización más técnica. En este grupo de izquierda a derecha teníamos a un profesor de séptimo octavo básico, un diseñador gráfico, un empleado de tienda de retail de esquís y un escritor de cómics. Y yo. Entonces, para que se den una idea de qué era lo que yo estaba haciendo, tanto con las herramientas del juego mismo, como después con una herramienta un poco más profesionales, para sí mismo aquí tengo un poco un video de qué era lo que estaba haciendo. Vamos a internet. ¿Cómo que? ¡No! ¿Qué me estás haciendo? No lo puedo creer. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Perdonen a todos. Aquí se me ocurrió el pánico. Creo que ya sé qué es lo que está. Veamos cómo está resolviendo el tema ahí, José Pedro. Sí, estoy acá. Un segundo. Mil disculpas. No hay problema, te esperamos, tranquilo. ¿Eh? Aquí pregunta en el chat si estaba en el libreto eso. Eso no, eso es. Yo le echo la culpa al COVID de esta cosa. Pero bueno, aquí hay maneras de resolverlo. Así que para eso
porque ya veo, porque puse hartos videos acá en esta presentación y sé que va a pasar de nuevo. Lo probé ayer y no había pasado esto, pero... Pero intentemos. Y Sí, veamos qué no, para pasa con el eso lo resto que de voy a los hacer va videos. a ser otra cosa. Ya, aquí vamos. Ya. Uy, está parpadeando, ¿no? ¿No? Ah, ¿no? Ah, ya, entonces solo mi computador. Pero aquí era básicamente mostrar que si nosotros podíamos hacer este tipo de cosas con las herramientas del juego mismo, la gente también podía hacerlo. A pesar de que esta parte un poquito más elaborada porque yo tenía que decir el texto, oye, selecciona el juguete tanto, ahora aprieta el botón A, ahora aprieta el botón B para salir. Y así. O acá decirle, por ejemplo, esta misión que había que ayudar a Citripio, buscar a Arturito, oye, solamente puedes colocar esa plataforma en esos lados. Y ahí, bueno, también hubo otro amigo que me estuvo ayudando. Así que eso, estuve haciendo muchos tutoriales para el juego mismo, de cómo son las herramientas, tanto dentro del juego mismo como, dentro de videos de YouTube, a pesar de que desgraciadamente los botaron todos. Ya, no voy a tomar ahora más tiempo porque después el video sigue. Así que para eso vamos a seguir nomás Oye, acá adelante. ya. Sí, ¿Tú trabajabas con muchas personas, José Pedro? ¿Tú contabas 300 en algún momento? ¿Cómo son los aproximadamente, equipos, sí. Los equipos eran gigantescos, eran, para darse una idea, eran 300 personas, a pesar de que dentro del área en que yo estaba eran aproximadamente, no sé, 20, 30 personas. Entonces, muchas veces para los tutoriales yo tenía, no sé, vos, oye, a ver, me decían, esto es lo que queremos que ocurra, en eso el jefe, y después normalmente tenía que hablar con otro de los miembros del equipo de la comunidad diciendo, oye, ¿me puedes ayudar un poco con el entorno? Que a mí me salen a veces las cosas medio feas. Ya, ahí me ayudan un poco. Después de ahí tenía que hablar con un escritor. ¿Cómo va a ser el diálogo? ¿Cuáles van a ser los momentos? Yo le pasaba como un borrador más o menos del diálogo, de qué era lo que quería que hubiera, y después esta escritora, mejor dicho, me ayudaba, le pasaba, le daba un pulido, y después, si eso era grabado con voces, se enviaba después al director de voice acting y ahí llamando al actor mismo. O sea, hubo diálogo ahí que, bueno, un amigo escribió, escucharlo ahí con la voz de Citripio mismo fue ya, pero increíble. Y más allá de eso, después está toda la gente con la que andaba testeando. Oye, ¿me podéis probar lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? Ok, mejor hacer esto otro, y de ahí hacerlo una iteración del concepto mismo. Y después pasaba de nuevo por el mismo ciclo de feedback, mejoras y así. Perfecto. Y esto ocurría hasta que al final salía el juego, al menos, y las cosas que hacía más con las herramientas de los juegos normalmente me demoraba como una semana en hacer todo esto, y el tiempo, no sé, pues fue pasando, fue un trabajo increíble, o sea, íbamos, no sé, pues a clínicas a entregarle a niñitos enfermos, no sé, pues copias del juego y jugar con ellos, e hicieron así como notas, como en algunas páginas, sobre el equipo de la comunidad. De hecho, incluso en la D23, que es conocida como la Comic Con de Disney, pusieron toda esta tremenda panel para nosotros, como, oye, versión pixelada y quiénes somos y de dónde venimos y todo. O sea, se podía considerar casi como el sueño del pibe. Y ahí estuve mucho con la comunidad, lo disfruté mucho, pero bueno, las cosas en la vida no duran para siempre, y eso fue lo que aprendí a la mala en mayo del 2016 cuando Disney canceló el juego. Y no solo lo canceló, sino que también cerró la empresa. Así de un día para otro, ¡pum! Y fue porque Disney en el fondo el juego no estaba haciendo toda la plata que ellos querían. Así que prefirieron cortar por lo sano y terminarlo. Y bueno, la gente no se lo tomó muy bien.
Y yo tampoco, porque estaba con visa de trabajo. Y básicamente tenía 3 meses para encontrar una nueva pega o tenía que volverme a Chile. Y normalmente el proceso de pega en esta industria en Estados Unidos puede demorarse 1 año. Entonces estaba contra el tiempo no estaba a mi favor, pero lo logré. Hay un periodo muy estresante, pero ahí logré entrar a Activision, que es otra empresa que publica videojuegos muy grande, que por ejemplo se compró la empresa que hacía el Candy Crush, pero estuve en la empresa que se llama Treyarch. Estuve ahí del 2016 a fines del 2018, y ahí donde terminé con 2 proyectos. Uno era un juego, una expansión para el Call of Duty Black Ops 3 llamada Zombies Chronicles, que era tomar varios mapas antiguos de un modo del juego popular que se llamaba Zombies y actualizarlo para el motor del nuevo juego. Ese fue el primer proyecto, que se demoró como 9 meses, y después desde mediados del 2017 hasta fines del 2018 trabajé en el Black Ops 4, en donde trabajé en un mapa del modo Zombies que se llama Blood of the Dead, en el cual los personajes van a una dimensión diabólica, una versión diabólica de Alcatraz, la cárcel típica conocida como La Roca, donde tienen que sobrevivir a todos los zombies, sobre todo como es el que ven, está ahí a la izquierda, que es como el malo principal. Y bueno, ahora aquí tengo otro video que espero que funcione esta vez, y no funcionó esta vez. Así que vamos a tener que hacer la misma herramienta de nuevo. No hay problema. Ya, veamos el video. No, tranquilo. Maldito PowerPoint. ¿Qué es lo que voy a hacer con este PowerPoint? Ya que ayer, no sé, todo bien. Pero ahora, no. Ok, así que para eso les voy a compartir. Este es el video de la introducción del mapa. Cada vez que partes jugando este mapa, ves esta película. Pues aquí se pueden ver ejemplos de animación digital. En este caso, los movimientos de las caras de los personajes, las expresiones faciales, dónde van a estar alrededor del entorno. En este caso también hacer la animación del póster rompiéndose. Y ahí, como pueden ver, una atmósfera bien siniestra de la famosa cárcel. Ya, no lo voy a tomar más porque después toma varios minutos y no es la idea. No queremos, también hay tiempo de hacerle para las preguntas. Así que, con todo eso ya dicho, a fines del 2018, decidí volver a Chile, sobre todo porque quería volver a estar con mi familia, porque ya llevaba 6 años afuera, y al mismo tiempo, uno de los amigos, la persona que está a la derecha, me dice, aquí estábamos en Universal justo antes de que me echaran de Disney. Oye, yo ya he estado trabajando harto tiempo en Asteam, que es otra empresa de desarrollo de videojuegos acá. ¿Por qué no hacemos algo propio? Ya que siempre hemos hablado de cómo nos gustaría hacer un juego juntos. Y decidimos afrontarlo y empezamos ahí la empresa Them Handsome Fellas. Esa la empezamos el año pasado. Ahora ya somos 4 personas, nosotros 2 y 2 artistas más, Diego Navarro y Glenn Lazo, y estamos trabajando en nuestro primer juego, que se llama Going Mutts. Mutts es un juego de palabras entre, Mutt es un perro quiltro, y Going Nuts es, oye, estar volviéndose loco. Así que el juego es así niveles que son perspectivas de arriba a abajo, donde uno controla un centro de cuidado de perritos y están todos los perritos ahí tratando de ser adorables, poniéndose de espalda, robándote los platos. Lo que queremos dar en este juego es una sensación de caos adorable. En el fondo, que tú veas a los perros y sean, ¡ay, qué tierno, qué lindo el perro! Pero también la parte caótica, porque bueno, ya tener un perrito, un cachorro, es harto pega, así que cuidar a varios es más pega todavía, es caótico.
Así que ese es un resumen de todo lo que he hecho, así como la carrera del 2014, que fue donde partió oficialmente mi carrera hasta ahora. Y en eso he aprendido hartas cosas. La primera parte, y al menos una en mi opinión más fundamental, es no conformarse con aprender una sola herramienta. O sea, porque he visto hartas otras carreras que se dicen técnicas, pero lo único que enseñan es usar un programa en concreto. Pero si hay algo que he aprendido es que uno tiene que adaptarse a distintos programas y los programas entran y salen de moda. Entonces, si de repente, oye, ya no te cambian el programa, ¿qué hay que hacer? Entonces necesitas fundamentos. En este caso, por ejemplo, si vas a estar en animación digital, necesitáis una base de bellas artes, de saber de anatomía, saber de dibujo, saber los conceptos de animación, para que después cuando vayas de un programa a otro, al menos la parte fundamental uno ya la tenga. Y para eso hay montones de recursos en animación. Un libro que recomiendo se llama The Illusion of Life, que son 2 animadores de Disney donde entregan todos los conceptos básicos de la animación. Al mismo tiempo, para todo lo que es diseño, no solo de videojuegos, en general también recomiendo ese otro libro, The Design of Everyday Things. Este es de los libros que te abre los ojos de cómo uno diseña las cosas. O sea, no es por ser así, dármelas de académico, don Carlos, pero si hubiera un libro que yo recomendaría pasar en la malla, es este. Leerlo así, casi como un libro de primer semestre. Eso nomás es mi recomendación personal. También otras cosas que he aprendido es que uno cosecha lo que siembra. En el fondo que cuando, esto es para la gente que ya está estudiando, que cada vez que te den una tarea, un proyecto y todo, no tomarlo simplemente como un deber nomás que quiero hacerlo para sacarme una buena nota y chao. Sino, oye, esto es una oportunidad para mejorar el set de habilidades que uno tiene. En el fondo, oye, aquí este proyecto que nosotros vamos a aprender a usar esto, ya, ok, aquí tengo otra oportunidad para mejorar mis habilidades de animación o mis habilidades de diseño con este otro problema, ya, porque al final son las limitaciones las que generan la creatividad. O entonces al final uno va creciendo como profesional para que cuando después entra al mercado laboral, no vas a competir solamente con los compañeros, sino también con el resto del mercado. Y ahí vas a estar mucho más preparado para entrar bien. A esto se refiere a algún concepto que hacía Walt Disney, que se llamaba plusear las cosas, o meterle un componente extra, que es cuando tú tomas una idea, y ya está en un nivel incluso ya que se puede decir excelente, mejorarla. En este caso, una de las historias más conocidas era que Walt quería hacer un desfile en sus parques, costaba alrededor de $300,000 en los años 60. Y ahí los inversionistas le decían, oye, estáis locos, o sea, ¿para qué gastarse tanta plata en estos desfiles si la gente no espera un desfile? Lo que uno espera son entretenciones, la comida, bla. La respuesta de Walt, en vez de decir, sí, tenéis razón, no, tenemos que hacerlo porque la gente que va al parque no lo espera. Va a ser una excelente sorpresa para ellos y van a querer volver. Entonces, y al final lo hicieron el desfile y gracias a eso, ahora cada vez que hay un parque de Disney está la expectativa de ir a un desfile. Y es lo que hace que Disney sea lo que es hoy día. Aplicación de este simple concepto. Y en términos más prácticos, ahí más aterrizado, es que cuando un cliente te pide algo, obviamente junto con darle todo lo que esperan, darle más valor extra al proyecto. Otras cosas que he aprendido, da lo mismo de donde uno salga. Aquí tú crees que en Estados Unidos, para Disney, me dijeron, ay, sí, estudiaste en la Católica o estuviste en un colegio Cotamil o cualquier cosa. No le importa un huevo. Perdón, no es por tirar a menos el tema de la carrera, sino el hecho de que no importa de dónde uno venga, sino qué es lo que uno puede hacer. Al final, eso se ve después al final de la carrera en un portafolio online, que esto es crucial. Sobre todo para los animadores, si uno no está en internet, uno no existe. Y también consejo que me han dicho siempre, el portafolio es tan bueno como la peor pieza que tú tienes. Ahora, eso es una cosa más ya que van a tener para mucho más adelante, pero es en el fondo de que, oigan, este sector, el de videojuegos, es tan práctico que al final, si uno es bueno
incluso si, por ejemplo, uno está en Chile y uno postula, no sé, pues a Riot, que son los que hacen League of Legends, Valve, Sony, Nintendo, y les gusta lo que ven, te van a llevar para allá. Y eso ya lo he visto infinitas veces. Pero también al mismo tiempo quiero dar una pequeña advertencia, porque hablando tanto de darle valor extra, trabajar duro, también uno está en el riesgo de convertirse en un trabajólico. Y un trabajólico tanto que dentro de la industria de los videojuegos está el término que se conoce como crunch. El crunch es cuando tú trabajas horas extra, pero no un día o dos, sino de manera constante por meses o incluso años. Al punto de que mucha gente que entra en la industria de los videojuegos no dura 5 años, ni 5 años, porque terminan todas quemadas de la cantidad de horas. Y esto es algo que yo lo viví en carne propia, en Disney y en Activision, y al final llegué a trabajar tanto que, no sé si ustedes ven esa línea amarilla, hay como una parte como gris al medio que está súper flaquita. Eso es mi columna. Yo estaba tomando, me la tomaron un día lunes en la noche y yo me estaba tomando el avión a Chile el día sábado. Tomó el avión y quedaba paralítico. De hecho, al final me terminaba cayendo, tenía que caminar con bastón, quedé en silla de ruedas por un tiempo. Y todo esto fue porque anduve trabajando tan duro, en este caso promedio, no sé, tuve 60 horas a la semana por 8 meses consecutivos, que cuando me empezó a darme problemas en la espalda, ay, que me cuesta más caminar, preferí dejarlo de lado porque había que seguir trabajando. Y así quedé. Así que, advertencia, cuando el cuerpo te dice algo es por algo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esa parte de plusearlo con cuidar tu salud? Más allá de cosas obvias como, oye, dormir, y no lo puedo dejar esto en claro, duerman bien, es el otro sentido de trabajar más inteligente, no más duro en términos de esfuerzo, sino en cantidad de horas. En el fondo es cuando tú tomas un proyecto, tú ves, ok, ¿cuáles son las cosas que son las más importantes, las que van a crear un mayor cambio y concentrarse en esas primero? Entonces aquí, por ejemplo, en el dibujo de abajo, la persona vio que, oye, tal vez si lo hago como una esfera, tal vez pueda arrastrarlo esto mejor y llevarlo. Y por eso avanza más que los otros que todavía están tratando de arrastrar un cubo en el suelo. Así que, bueno, eso ha sido todo lo que he aprendido por mi cuenta así de lecciones de estos 6, bueno, ahora partiendo del 7º año. Así que veamos un poco de cuál es el campo laboral que hay hoy día en temas de, en este caso, como es más cercano a videojuegos, animación digital. El campo más obvio es todo lo que son películas. En este caso, la película de Sonic y la próxima película de Pixar que ¿quién va a salir? ¿Quién sabe cuándo va a salir? Pero, al mismo tiempo, está el área de los videojuegos, que es gigantesca. Y acá, estos son los dos motores más usados hoy en día. Unity 3D, que ya lo había hablado del mundo, y el motor Unreal, los cuales se utilizan en todo tipo de programas. Por ejemplo, en Unity se pueden hacer juegos en realidad virtual, como uno basado en la serie Rick y Morty, y también un jueguito para celulares llamado Pokémon Go, que no sé si han oído hablarlo de él, probablemente. Pero también, por el otro lado, Unreal hace juegos como Fortnite, que también todo el mundo ha estado jugando, y también otros juegos que se puede ver completamente distintos, como Dragon Ball FighterZ. Y a diferencia de la animación digital tradicional, donde uno tiene que, uno crea un cuadro y lo va rendereando cuadro a cuadro, aquí las animaciones tienen que hacerse en tiempo real. Entonces, todo el resultado que ve está siendo procesado en la máquina al mismo tiempo. Y puede lograr resultados tan espectaculares como esta cosa así exagerada, tipo Dragon Ball, que ya no puede ser más exagerado, a cosas tan sutiles como un beso. Que ve la calidad de esta animación, donde todos los modelos que no choquen uno encima del otro, es una calidad pero ya impresionante. Pero también estos motores se pueden aplicar a cosas que no sean necesariamente de gaming. Por ejemplo, en una serie que va a llegar ahora con Disney Plus, se llama El Mandalorian, usaban el motor Unreal para generar todo esto, toda la parte de atrás de los entornos. Y se cambiaban todo eso en tiempo real, temas de iluminación y todo. Vamos a ver si me funciona. Y por supuesto, dado que esto es PowerPoint,
no funcionó. Pero, esto ya es el cuento del tío, esta cosa. Pero no se preocupen porque aquí lo tenemos arreglado y justo desde el segundo que quiero empezar a mostrarlo. Así que en 2 segundos... Sí, ahí también Paula levantó la mano para que Claudia pudiera recoger la pregunta que tiene Piera para que en la parte final podamos contestar, hablar con... ya, chuta, sí, porque ya estamos ahí. Sí. Ya estamos ahí. Si nos puedes escribir la pregunta en el chat. El chat. Para poder leerla en un rato. Ok, ya, así que lo voy a compartir ahora mismo. Perdón. Ya. Y ahí pueden ver la cámara atrae una pantalla blanca y se pasa el motor Unreal. Y todo esto con un motor de videojuegos en tiempo real. Una cosa de... Ya, no voy a compartir más de esto simplemente por temas de tiempo, pero vean ese video, busquen ahí el Mandalorian Unreal, es un video excelente, de alrededor de 5 minutos. Y bueno, también Unreal se utiliza, por ejemplo, para ver sistemas de, en este caso, información de modelación de edificios, y en base a eso poder ver cómo se va a ver el edificio y editarlo en tiempo real. O también incluso con realidad aumentada uno puede mostrarle a la persona, oye, así es como se va a ver el edificio. Lo voy a pasar simplemente por tema de tiempo. Pero acá, finalmente quiero llegar a qué es las cosas que van a ver en el futuro. Y así como advertencia, todo lo que voy a decir son conjeturas, así que puedo estar espectacularmente equivocado, pero las conjeturas están basadas en las fortalezas de los videojuegos. En este caso, una cosa muy fuerte de los videojuegos son simular sistemas, porque al final un juego es eso, es un sistema cerrado con distintas reglas. Entonces uno puede desde testear cosas de sistemas de tráfico, moléculas y todo, hasta cosas tan importantes como quién gana en una pelea entre un boxeador y un mamut, que en este caso puedes ver que tiene distintos parámetros como velocidad, fuerza, vida, velocidad de movimiento. Y bueno, ¿quién gana? ¿El mamut o ganó el mamut? O también otra cosa muy fuerte de los videojuegos es la capacidad para modelar sistemas físicos. En este caso, también otro video que les voy a mostrar es un juego en que uno tiene que hacer cohetes espaciales y ver si los cohetes salen o chocan de manera increíble. Y ese es un programa, llegó a ser incluso tan famoso que la NASA colaboró con los desarrolladores de este programa para recrear... ahí el cohete salió mal. Perdón. Así que, de repente, dependiendo de qué tan bien uno lo haga o no, uno puede llegar a la luna o morirse rápidamente. Pero ahora ya finalmente, junto con todas esas bases de las conjeturas, dado que los videojuegos son buenos para simular sistemas y para hacer modelos espaciales y físicos, aquí finalmente este ya es el último video. Un uso, por ejemplo, que yo puedo decir, van a ser los autos que se manejan solos. Es una tecnología que ya está en camino, los autos, pero algo que se podría usar con motores de videojuegos es crear un entorno parecido como lo hacían en la serie El Mandalorian con esta pantalla alrededor del auto
y hacer que el auto maneje, y generar con el motor, hacer que los autos, los peatones, y ahí ver cómo el auto va respondiendo, para darle un nivel de entrenamiento. De manera que después, cuando el auto ya esté después en un entorno real, sepa manejarse bien. Otro ejemplo de un campo futuro es hacer una simulación de un sistema de tráfico en tiempo real. Si tú quieres decir, oye, ¿valdrá la pena hacer una pista extra en Vicuña Maquena? Tú puedes, con los datos que ya seas, hacer tu propio modelo físico en Unreal o Unity, meter todos los datos, dejar que la simulación corra y ver efectivamente cuál es la diferencia apreciable. Y ahí puedes verlo con plata, oye, ¿esta cosa va a funcionar o no? Otro ejemplo, la realidad virtual compartida. Ya está recién empezando, pero después va a ser en el futuro. Imagínense estar después, hoy día los lentes son grandes, pero después van a ser mucho más chicos. Imagínate que puedas hacer una clase, oye, ¿cómo es la historia de Chile alrededor del 1550? Y con un entorno que tú haces en Unreal Unity, todos los alumnos están ahí mismo y pueden verlo, pueden caminar, pueden interactuar con los objetos, lo cual tiene una influencia grande para educación. También hologramas, de lo cual ya habló Edmundo. Ahora mismo los hologramas ya existen, todavía son caros, pero se pueden usar, por ejemplo, para situaciones de museo, donde tú puedes ver cómo un personaje histórico realmente se vestía, no con este tinte de color, sino con los colores auténticos. Y ahí ver, oye, así es como está hoy en día. Con todo eso, todas estas tecnologías están en fase de prototipo o son súper caros hoy día. Pero todas las cosas que ocurren por el tiempo bajan de costo y cuando eso ocurre se masifican. Y aquí es donde hay una oportunidad para después cuando ustedes se gradúen. Y bueno, finalmente un par de conclusiones de todo esto es que hay hartos campos donde innovar, donde se le pone imaginación y trabajo, pero también una parte importante de toda la tecnología es tener en claro quién va a terminar usando esta tecnología. ¿Realmente resuelve una necesidad o no? Y tenerlo eso siempre presente en cada proyecto que uno haga. Y para eso también tener diversidad en los equipos, en este caso tanto de género, raza, etcétera, es clave. Porque si no ocurren cosas como, por ejemplo, que el Kinect, que era un tipo de cámara que había hecho Microsoft, tenía problemas reconociendo gente afroamericana. Ahora, esa cosa no es tan grave porque ya sí es solamente un juego de baile, pero, y esto desgraciadamente con todo lo que he visto, va a ocurrir algo, un auto que se maneje solo, que termine chocando a alguien en la mitad de la noche porque no lo reconoció. Y eso que no pasó porque el equipo que estaba testeando en el auto no habían afroamericanos, que fue efectivamente lo que había pasado con la Kinect. Y también, cuando diseñen algo, siempre piensen cómo esta tecnología se va a usar, porque en cada invención que se ha hecho, hay desgraciadamente maneras de gente más mala para pervertirlo y diseñar evitando esto. Por eso esta advertencia de Jurassic Park, que los científicos estaban tan preocupados de si podían o no, que nunca pararon para pensar si deberían. En el fondo, piénsenlo con un marco ya de ética. Y finalmente, que de nuevo, para simulaciones físicas y modelos matemáticos, los motores de videojuegos pueden ser una herramienta súper útil. No los miren en menos. Les pueden ayudar mucho con un costo más bajo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para hoy día, al menos por mi parte, así que les abro a que me hagan preguntas ahora estos 20 minutos. Muchas gracias, José Pedro, gracias por la presentación, por tu visión, por compartir la experiencia. Me pareció muy atractivo esta formación dura en ciencias básicas y después mezclada con esta formación de diseño que te llevó, esta mezcla entre ciencias básicas y creatividad es una excelente, yo diría, integración de experiencias y ha sido muy atractivo ver cómo te ha ido desplegando. Después, al final, cuéntanos un poco cómo va el tema de tu empresa. ¿Ah? Bueno, ahora mismo estamos todavía en una base, el juego todavía se encuentra en un estado temprano, pero queremos, me gustaría, o sea, tratar de conseguir financiamiento, para lo cual hay empresas que se llaman publishers, que publican los videojuegos en estas plataformas digitales, como Steam, PlayStation, Nintendo Switch, etc. Entonces, en eso es lo que estamos ahora. Sobre todo que ahora esta semana hubo un evento importante, se llama la Gamescom. Bueno, ahí ojalá que te vaya muy bien y que te puedas proyectar desde Chile al mundo, como lo hizo el mundo del
también partió con su emprendimiento y fue levantando fondos hasta que finalmente los inversionistas le pidieron que una de sus oficinas estuviera en Silicon Graphics. Lo que me gustaría ahora, Claudia, si tú puedes preguntar o levantar la pregunta. Sí, voy a prender las luces mientras. Ya. Ok. Pregunten nomás. Claudia. Sí, ahora sí. Sí, la vemos. Sí. Ya. Bueno, Roberto tenía una pregunta para José Pedro. Dice, ¿qué te parecen los juegos hechos en Japón, como Metal Gear Solid o Super Mario Bros? Me encantan. Así al final del día los juegos, como lo decimos, los juegos son juegos, son juegos. Da lo mismo de dónde vengan o incluso en qué plataforma. Así que, así de manera más concreta, Metal Gear Solid, amor. Y Super Mario Bros. También. Ahí todos fueron gran parte del motivo del cual me interesara en videojuegos. Y bueno, junto con eso, y también me motivaron mucho a aprender inglés por mi cuenta, para saber, oye, ¿qué es lo que están diciendo estos personajes? ¿Qué están diciendo? Ya, ok, se dice de esta manera. Ya, y ahí fui aprendiendo, teniendo la base más sólida en inglés. Así que sí, los videojuegos me llevaron a aprender inglés. Muchas gracias. Lo otro también que nos preguntan es, ¿se necesita tener conocimientos previos? ¿A qué te refieres con una base sólida en Bellas Artes? En el fondo, cuando en la parte de animación, mucho de saber cómo las personas se mueven, hacer que un personaje se sienta vivo. Y en eso a eso se refiere, por ejemplo, con saber anatomía, dónde están los huesos de las personas, cómo una persona se mueve normalmente, por ejemplo, cuáles son los típicos tics faciales, porque al final es fácil hacer que las animaciones se sientan duras. Entonces, es ver la animación, ver, oye, ¿qué? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué no? A eso me refiero con una base más sólida de animación misma. Y bueno, también jamás te va a hacer daño si sabes dibujar, y si sabes dibujar bien. Al final, o sea, he conocido gente buena para animación que no es tan buena dibujando, pero han tenido que trabajar más duro. Porque no partieron con esa base de, oye, de lo que es anatomía. Y por eso también está diciendo el tema de los distintos recursos, como es el libro de animación de Disney, hay otro que se llama el Animator Survival Kit, todo tema de dibujo. Una vez que uno tiene ese fundamento básico de cómo se mueven las personas y los animales, ahí después la herramienta, cuando uno entra, uno ya, ok. Una vez que ya sabe la parte técnica, ya sé cómo funciona esto, ahora ya puede ser efectivamente lo que quiera, hacer que se mueva bien. Eso fue efectivamente todos esos conocimientos de anatomía y todos los que llevaban a esos casos de animaciones como el beso o esa cosa de Dragon Ball ahí, Trunks, haciendo la pirueta con las manos. Los voy a poner en el chat. Aquí se llama The Illusion of Life. Ese es uno. También está Animator Survival Kit. Se está contestando ahí las preguntas. Sí, también de nuevo, este libro de diseño, The Design of Everyday Things, un libro fundamental sobre qué es el diseño en general, qué es lo que hace que una cosa esté bien diseñada, y aunque usan hartos ejemplos como, oye, un teléfono, o incluso lo que era la portada de esa tetera que tenía el apuntando justo como que uno se queme la mano, pero después todos esos fundamentos se aplican perfectamente a aplicaciones. De hecho, el autor hoy en día trabaja para Apple. Así que precisamente basado en sus conocimientos de diseño. Uy. Te hicieron una pregunta directa ahí. Sí, no, es que hay dos, por favor. Sí, en orden, no quiero sobrepasar también acá. Perdona, Claudia. Belén estaba preguntando si estás abierto a llegar a negociar con la industria japonesa, tanto de hologramas como de animación. No le veo el por qué no.
aquí el tema sobre todo es que son culturas distintas. En el fondo hay que saber hacer, ¿cómo decirlo?, como la parte de promoción. Traté ahora, por ejemplo, en la Gamescom de juntarnos con Nintendo, pero no funcionó. Así que la industria en ese sentido es grande, pero casi siempre todas estas empresas más grandes japonesas tienen sus ramas, por ejemplo, americanas o europeas, las cuales están con un poquito más de cercanía cultural, se podría decir, con Chile, y a partir de ahí conversar con ellas. Pero sí, o sea, en sí con Japón, por mí ningún problema, más que nada como el abrir la puerta, conocer gente. Y también, bueno, ayuda mucho, sobre todo con los japoneses, saber el idioma. Y eso es algo que a mí me falta. Lo que me manejo en inglés no me manejo en japonés, así que... Pero siempre se puede aprender. Sí, no, de nuevo, es simplemente que no me he dado el tiempo de aprender japonés. Sí. A ver, yo te cuento, yo viví un par de años en Japón, estudié en Japón, ¿no? Uf, Así espectacular. que eso fue hace 30 años y para lograr eso y para que se abran las puertas, obviamente que tuve que aprender japonés, tenía que escribir en japonés y estudiar en un instituto de tecnología que era el segundo Japón, donde había toda una relación entre procesos creativos y ciencias básicas, ¿ah? Y fui a desarrollar en esa época unos asistentes inteligentes en base a redes neuronales, de cómo los procesos creativos, pero eso estoy hablando hace 30 años, ahora Ya. lo que era tema de investigación o desarrollo ahora está en la vida cotidiana, ¿ah? Y ahí, claro, los japoneses, yo diría, es una cultura tremendamente atractiva y conocer el idioma sí te ayuda, como en todas las culturas, ¿eh? Sí, no, es espectacular. No, yo la verdad le tengo envidia. Siempre he querido ir a Japón y no he podido y estaba así, pero ya... ¡Ah! Me dije, me voy a ir en 2020 y bueno, ya sabemos cómo terminó. Mira, y hay una pregunta que te hacen y sería bueno que ¿cuánto de programación debes aprender para desarrollar un videojuego? Uy, ya. Depende, ¿no es cierto? No, depende, sobre todo en qué área uno quiere trabajar, porque y también Ya. qué tipo de empresas uno quiere trabajar. Porque, por ejemplo, en las empresas más pequeñas, como la nuestra, uno tiene que hacer de todo. Entonces, por ejemplo, yo he tenido... Cuéntanos un poco eso, qué significa hacer de todo. Y ahí Ya. contestas el tema de la programación. Sí, por ejemplo, hoy día tuve reuniones con cosas que ya había agendado antes, eh, y también, por ejemplo, ponerme en contacto con mi equipo, oye, qué es lo que hemos avanzado, qué es lo que vamos a hacer hoy día. Así que por un lado tengo, por así decirlo, el gorrito de productor, de liderar un equipo humano. Por el otro lado, después hoy día he estado aprendiendo, trabajando en parte de programación, por ejemplo, para cuando metí más de un control de Xbox en la consola que lo reconozca y funcione bien. Y ahí es meterse con el código de Unity de acá. Es cómo resolver un problema. Así que ahí me tocó el gorrito de programador, hoy día también. Después tuve que hacer uno de experiencia de usuario. Oye, voy a diseñar un Ya. menú. ¿Cómo va a andar el menú? Y así. Pero, por ejemplo, en empresas más grandes, en este caso, por ejemplo, Activision, Disney, Epic, te ponen, por ejemplo, trabajo. Nosotros estamos buscando un artista 3D, por ejemplo, que haga entorno, que sepa hacer árboles, piedras, etc. Te llegan a contratar para eso y solo vas a trabajar en eso. O sea, no vas a andar haciendo una animación de una persona corriendo. No te van a pedir que andes programando en C++ para hacer otra cosa. Entonces vas a hacer solo eso. Al mismo tiempo, cuando a mí me contrataron como diseñador en Activision, a mí me contrataron para diseñar situaciones y ahí estar en un sistema de programación un poco más liviano. Pero no tenía que hacer el arte, no tenía que preocuparme de hacer que el entorno se viera bonito. Yo estaba haciendo esa cosa súper específica. Ahora, Oye, con todo eso ya dicho, lo más importante, o sea, hay que saber programar, pero más que en un lenguaje, hay que pensarlo más desde un punto de vista metódico. Es decir,
te dan un problema y saber dividirlo en una serie de pasos. Ya, a ver, ¿cómo puedo resolver este problema? A ver, yo podría hacerlo de manera A, B, C y D. Ah, ya, ok, hacer de manera A. ¿Cómo podría hacerlo? Quebrarlo eso en pasos. Primero voy a hacer que, por ejemplo, cuando empiece el nivel, cargue el menú tanto. Ya, ok, ponerlo eso en código, que es una sintaxis nomás, que es aprenderlo y siempre hay infinita documentación. Ok, ya. Ya hice que hiciera el nivel. Después, ¿qué ocurre? Mostrar los botones. Ya, ok, mostrar los botones. Y después de ahí ser analítico y ver paso a paso, ok, ¿qué está haciendo? ¿Está funcionando bien o está funcionando mal? ¿Por qué? Y así. Entonces, esa manera, esa forma es la parte fundamental de, oye, si uno quiere trabajar como programador en videojuegos o en aplicaciones móviles o cualquier cosa que sea programación. Sí. Bueno, ese es la base de los algoritmos. Exacto. Exacto. Sí, pues, Cualquiera, esa es la lógica. Incluso con una cosa tan sencilla como el eléctrico que te genere con los flip-flops y hacer por ejemplo, ¿qué me pareció eso? Hacer un OR, un SOR. Ya, ok, ¿cómo dividirlo esto? Ya, la corriente está pasando por aquí o por allá. Algo que ya se maneja más por la parte ya más eléctrica. Es lo mismo, es el mismo fundamento. Lo único que cambia es la manera como está cambiada. Pero bueno, al menos hay siempre varios cursos que van de parte de programación a esto. Y lo mejor es, si uno siente o quiere trabajar más en eso, aprender. Porque ahora todos esos recursos está todo en Internet. Ahora, eso no significa que la formación que te dé la universidad no valga. Porque yo aprendí programando en la universidad misma. Es solamente, es más como soporte. Oye, yo quiero aprender a hacer esta cosa extra, que no lo vimos en la universidad. Ya, ok, ¿cómo lo puedo hacer? Buscar en internet y preguntar. A eso me refiero más con la parte de programar. Nadie parte sabiendo. Y si yo aprendí que soy medio estúpido, cualquier otra persona puede hacerlo. O sea, y bueno, y también hay que saber cuáles son las fortalezas y debilidades. Porque al final, cuando en la industria de los videojuegos te van a contratar por tus fortalezas, no por tus debilidades, sobre todo en empresas más grandes. Así que está bien si uno también dice, oye, ¿sabéis qué? Programar no es lo mío. Bueno, programar no será, pero uno también puede hacer cosas de aprender a hacer videojuegos. Hay varios sets que se llaman mod kits o crear programas de modificación de juegos, en los cuales tú tomas todo lo que ya han hecho, las cosas de arte, la parte básica de programación, y tú puedes hacer contenido extra para esos videojuegos. Y son juegos, no estamos hablando del juego desconocido que nadie ha jugado, o sea, estamos hablando desde juegos como tan clásicos como Doom, que de hecho así fueron como partieron los hermanos Bordeaux de A-Steam, partieron haciendo modificaciones para el Doom, y ahora mira dónde están, y ninguno de ellos sabía programar. Hasta juegos como, en este caso, para la gente que conoce más, Elder Scrolls, en este caso Skyrim, Doom, Call of Duty también, Black Ops 3 tiene su set de desarrollo de mods ahí mismo, ahora en Steam. Cualquier juego uno puede buscar juegos con editor de niveles y uno puede empezar a hacer eso. Si uno quiere aprender, oye, si quiero aprender más de diseño de videojuegos, ¿por dónde partiría? Yo partiría haciendo eso. Y ver ahí, dentro de todas las áreas, oye, me gusta más la parte más visual o me gusta más cómo empieza el desarrollo de un videojuego. Esa pregunta es interesante. Hay en general dos maneras. Uno puede partir desde una mecánica. Mecánica me refiero como a una cosa que un jugador hace, o también puedes partir de un concepto. Nosotros en un juego que partimos ahora, es como, oye, no hay muchos juegos de cuidar perritos. Ya, ok, hagamos un juego de cuidar perritos. Ok, ¿cómo funcionaría? Y a partir de ahí van saliendo las distintas reglas y las distintas cosas. Por ejemplo, otro juego también puede partir, oye, yo quiero contar una historia. Ok, quiero contar una historia sobre esto. Ok, y a partir de ahí tú vas definiendo, ok, ¿cómo va a partir? ¿Lo quiero hacer en primera persona o lo quiero hacer que tú no ves el mundo a través del ojo del protagonista o en tercera persona? Que tú ves al personaje.
va a tener acción o no acción, porque también puede ser. Y a partir de ahí uno piensa, ok, ya, tenemos una idea de qué tan grande va a ser este proyecto, y en base a eso, de ahí uno dice, ok, podemos tomarlo esto o no. También muchas veces lo que se hace es crear un prototipo, una versión del juego nomás que funcione súper a la rabia, así la cosa más rasca posible, pero que ya que sepa transmitir la idea. Y ahí tú ves, oye, ¿sabes qué? Esta idea se ve buenísima, sigamos adelante, o ¿sabes qué? No, en verdad esta idea no anda, porque no habíamos pensado en A, B o C. Y ¿sabéis que lo viste? Otra cosa que en un caso que a nosotros nos pasó, teníamos un concepto de un juego de estos donde tú exploras un calabozo y en vez de solo pelear con los enemigos también te puedes hacer amigo de ellos, como dándoles regalitos en base a las personalidades de todos los monstruos. Estuvimos un mes trabajando en eso y ahí nos dimos cuenta de, oye, ¿sabéis qué? La cantidad de arte que vamos a necesitar para todos los enemigos, con todos sus rigs distintos, va a ser tan grande que nos vamos a demorar 10 años. Y tuvimos que cortarlo. Nos dimos cuenta del prototipo que a lo último perdimos un mes, pero no perdimos 10 años. Perfecto. Oye, José Pedro, estamos llegando casi a las 6:30. ¿Ah? Sí, pues. Ya has estado una hora, agradecemos tu interés por compartir la experiencia, por contarnos cómo ha sido tu vida, las recomendaciones que les has dado para los que estén interesados. Ahí dejaste tu Twitter. Claudia, y también quizá... este es mi correo personal. Perfecto. Ahora mismo no perfecto. traten de meterse en la página porque me la hackearon hace un tiempo y no me he dado el tiempo de recuperarla. Pero ahí cualquier otra pregunta y todo, conversamos, ningún problema. Todo el mundo dispuesto a ayudar a la gente que quiere empezar en este mundo. Muchísimas gracias, José Pedro. Claudia, ¿hay alguna otra pregunta para cerrar o cerramos aquí? Porque ya a las 6:30... Sí, ya tienen un panorama. Ya están todos agradeciendo por esta charla. Sí. Fue bastante enriquecedora y para conocer nuestra nueva facultad de diseño. Sí. Ya, muchas gracias por todo. Claro, como les mencioné al principio, estamos lanzando esta Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Lo que tú has mencionado, José Pedro, está en el área de las industrias creativas, innovación, videojuegos, algo que no aparece pero que es tremendamente atractivo, son los eSport, que también están vinculados unos con otros, un mundo gigante, son 3 carreras. Así que bueno, la información que han pedido los chats nos vamos a organizar y les vamos a ir entregando más información. Esperamos que la charla les haya servido, tanto la experiencia que comentó Edmundo, como también la experiencia y la vivencia que ha tenido José Pedro en el desarrollo de esta área. Les agradecemos a todos los asistentes por haber compartido estas 2 horas con nosotros y también a nuestros 2 invitados. Con eso estaríamos cerrando, Claudia. Sí, muchas gracias a ambos por su participación. Muchas gracias, decano. Muchas gracias por todo. No, ¿por qué? Pues, gracias también a todos los asistentes. Ya, pues. Nos estamos viendo. Hasta luego. Nos están preguntando si se grabó la clase. Sí, no está grabada, así que después pueden solicitarla por el link que enviamos anteriormente, se los puede compartir. Perfecto. Para que la puedan ver. Sí, porque ya están todos mi familia. José Pedro! ¿Cuándo vaya? Sí, ahí está. Sí, ahí está, perfecto. Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso, estamos en contacto. Muchísimas gracias, un gusto en conocerlo. Muchas gracias, también, pues. Hasta luego, gracias y bueno, éxito con todo. Eso, estamos en contacto, que les vaya muy bien. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Claudia.